Esta sesión es un bonus track. Normalmente el taller Tengo una película se acaba con la sesión de Transmedia, pero aprovechando que estábamos en Bogotá y el tema tan importante que tenemos ahora, que es esto del permiso audiovisual, el permiso único para filmación audiovisual del que les he venido hablando todos estos días, hicimos esta conferencia especial. Esta conferencia va a empezar con Silvia Echeverry, quien hace parte del equipo de Proimágenes desde hace más de 10 años y quien lidera el proyecto de la Comisión Fílmica Colombia, quien nos va a hacer la presentación de la comisión, de la ley y algunos aspectos importantes a tener en cuenta. Bienvenida, Silvia, muchas gracias por estar acá. Los dejo con Silvia y nada, como saben, cualquier duda preguntan, piden el micrófono y ahí estoy. Gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo pongo esto? Ah, sí, ahí está bien. Ok. Digamos que la Comisión Fílmica Colombiana es un proyecto que se creó al interior de Proimágenes Colombia, digamos con el ánimo de lograr que producciones internacionales se rueden en nuestro territorio. Eso es lo que hacen las comisiones fílmicas alrededor del mundo. De alguna manera, para lograr esos ingresos tan importantes que genera que una producción internacional se ruede en el territorio nacional o en el territorio del cual representa la Comisión Fílmica. Pues básicamente uno lo que quiere ofrecer es los servicios audiovisuales, el trabajo de nuestro sector audiovisual y por supuesto todos los productos asociados, servicios asociados a la producción de una película, como son el transporte, la alimentación, los hoteles y bueno, ustedes conocen todas esas otras cosas que necesita uno contratar para hacer una película en Colombia. Entonces, una comisión fílmica, ¿qué hace? Básicamente su cometido es contarle a los productores internacionales lo que hay en nuestro país para ofrecer. Entonces nosotros constantemente estamos informando a los productores y directores qué cosas hay en Colombia, cuál es la capacidad de nuestros crews, cuáles son las locaciones que se encuentran en Colombia y además pues decirles exactamente qué posibilidades hay en términos de logística. Entonces una locación, qué logística de hoteles, de transportes, de hospitales, de aeropuertos tiene a su disposición. Y adicionalmente pues uno debe asesorar a los productores y directores en la legislación que ellos necesiten conocer en Colombia. Entonces ellos necesitan saber obviamente sobre contratación, sobre los impuestos que tienen que pagar en Colombia, sobre el tema de aduanas, sobre el tema de permisos, sobre el tema de visas y demás cosas. Lo otro que debe hacer es poner en contacto a los productores internacionales con las empresas que puedan prestar servicios de producción al interior del país. Las otras cosas que hace es como facilitación de todos esos trámites involucrados. Entonces, por ejemplo, para rodar en Colombia existe un permiso que tiene que expedir la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura. Entonces, pues uno le informa a los productores internacionales de qué se trata ese permiso y facilita ese proceso. Igualmente con las visas. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el tema de visas, hicimos toda una gestión para que hubiera una visa especial
para esas producciones internacionales en Colombia. Porque si uno viene a trabajar a Colombia, lo que tiene que gestionar en términos, digamos, de estatus migratorio es una visa de trabajo, pero resulta que para uno sacar una visa de trabajo tiene que tener un contrato de trabajo con un colombiano. Las producciones audiovisuales generalmente las contratan desde el exterior, empresas del exterior. Entonces había como un vacío en la legislación, pues estas personas que venían a trabajar en Colombia efectivamente, pero que eran contratadas y remuneradas desde el exterior, pues no tenían ningún tipo de visas que pedir. Entonces existe toda una legislación donde los proyectos que son, digamos, beneficiarios del estímulo, que creo que ya les contó Juan Carlos esta mañana, pueden tener también acceso a pedir unas visas especiales o visas temporales. También organizamos como visitas a locaciones, entonces cuando uno ya tiene un proyecto específico que va a venir a Colombia y que está haciendo un scouting, pues la Comisión Fílmica lo que hace es ayudarlos en ese proceso de localización. Entonces nosotros inicialmente les mandamos como un paquete de locaciones, posteriormente si ellos siguen interesados podemos organizar como un pre-scouting, de tal manera que cuando ellos vengan al país, pues ya vengan a ver unas locaciones que sí les sirven y son de su interés. Bueno, y pues informar a los productores sobre la devolución del incentivo tributario que entiendo les explicó esta mañana Juan Carlos, ¿o no? ¿Sí? Ayer, de la ley 1556, entonces pues no me voy a detener sobre eso porque ya lo conocen. Simplemente contarles pues que esto es un proceso que también fue muy largo dentro de Proimágenes, porque nosotros, digamos, desde la filmación del Amor en los tiempos del cólera en Cartagena, que fue hace ya varios años, pues se identificó como la oportunidad de traer más producciones internacionales, pero ahí nos dimos cuenta que si nosotros realmente, si Colombia realmente quería entrar a ese mercado de ofrecer las locaciones y ofrecer los servicios de producción colombianos, pues necesitaba ofrecer un incentivo como los que se ofrecen alrededor del mundo, como es el caso de varios estados de los Estados Unidos, Canadá, varios países de Europa, y pues al nosotros lograr que se aprobara esa ley, pues entramos, digamos, en ese juego y en ese mercado. Bueno, entonces, pues como les veníamos contando, nosotros dentro de nuestras estrategias de promoción internacional hacemos varias cosas. Una de las cosas que hacemos es la presencia en mercados y festivales internacionales. Nosotros hemos enfocado nuestra promoción internacional en los Estados Unidos, pues como todo el mundo sabe, esa es la mayor industria del mundo, y digamos las películas que cuentan con unos presupuestos suficientes para viajar a otros países a rodarse. Entonces, en ese sentido, nosotros asistimos a dos mercados en Los Ángeles. Uno es se llama Location Trade Show, hay una asociación de comisiones fílmicas internacional, y ellos organizan una feria de locaciones. Es como la feria de locaciones más importante que hay en el mundo, se desarrolla en Los Ángeles alrededor del mes de abril. Y ahí pues Colombia hace varios años cuenta con un stand, y eso siempre pues se acompaña como con una agenda de citas donde uno va a empresa tras empresa tras empresa a contarle el cuento de el estímulo tributario y de las demás, digamos, posibilidades que hay en Colombia para rodar. También asistimos en esa presencia en festivales al American Film Market. El American Film Market es el mercado audiovisual más grande de los Estados Unidos. Ahí también tenemos un stand, pues que digamos desde el punto de vista de imagen,
nos deja estar ahí siempre presentes. Es un sitio por donde pasan las empresas productoras y distribuidoras más importantes de Estados Unidos, y pues eso obviamente también lo acompañamos con una agenda de citas en los Estados Unidos. También hemos hecho como varios eventos promocionales en la costa este, en Nueva York. Ese es el otro foco, digamos, de producción en los Estados Unidos, que está dividido entre Hollywood y Nueva York. Entonces en Nueva York es mucho más pequeño, productoras más independientes, pero ahí también hacemos algún evento promocional y obviamente agenda de citas, lo que llaman maleteando, contándole a todo el que uno le pueda contar cómo se produce en Colombia y cómo se beneficia uno del estímulo que hay en el país. Pues ustedes saben que también existe el Bogotá Audiovisual Market. Nosotros en ese festival o en ese mercado lo que hacemos es traer un viaje de familiarización. Un viaje de familiarización es identificar los productores, digamos, de mayor importancia en Estados Unidos y en Europa y invitarlos a Colombia. Nosotros les hacemos una agenda de 5 días donde visitamos como locaciones a Medellín, a Cartagena y obviamente acá a Bogotá. Les mostramos locaciones, pero también los conectamos como con la gente de la industria. Entonces hacemos reuniones en el marco del BAM con productores y empresas de servicios de producción. Les mostramos también los estudios de Caracol, RCN, RTI, los llevamos a las casas de rentas de equipos, de tal manera pues que ellos queden en estos 5 días empapados de la infraestructura existente en el país. Tenemos unos materiales promocionales, la más importante en nuestra página web, se llama locationcolombia.com, ahí está toda esta información que les estoy contando, está también toda la información de la ley 1556 con los formularios de aplicación, muy importante conocerlo porque pues es un nicho de trabajo interesante, uno poder ofrecer a las producciones internacionales servicios de producción. Hay producciones muy grandes que tal vez se vayan por empresas más grandes y más experimentadas, pero también existen muchas películas pequeñas, independientes en Estados Unidos y en Europa que están buscando una empresa de servicios de producción en Colombia. Como les contó tal vez Juan Carlos, pues se necesita ser una empresa y estar registrado en el Ministerio de Cultura para poder ofrecer esos servicios, pero pues digamos, esto es simplemente constituir la empresa y registrarla para poder uno ofrecer esos servicios. El gasto mínimo en Colombia son alrededor de $500.000, porque eso está tasado en salarios mínimos, son como 1.200 millones de pesos, que ese es un presupuesto pequeño en, digamos, el entorno internacional. Ya incluso para Colombia empieza a ser un presupuesto entre mediano y entre pequeño y mediano. Bueno, por aquí no voy a pasar porque pues ya les contaron todo esto. Un poco contarles de dónde viene el dinero de ese fondo. Este fue un fondo cuenta que creó esa ley. Es un dinero que viene del presupuesto general de la Nación a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El primer año ese fondo fue creado con 25.000 millones de pesos y digamos se ha ido renovando en la medida en que los recursos se han ido ejecutando y gastando en las diferentes películas que han sido beneficiarias del estímulo. Este fondo pues tiene un comité que lo preside, se llama el Comité Promoción Fílmica Colombia. Ellos lo que tienen que hacer es verificar que los proyectos que se presenten cumplan con el objeto de la ley. El objeto de la ley pues es el desarrollo del sector cinematográfico, pero es también
la imagen del país y el turismo. Entonces ahí pues hay como una pregunta reiterada de los productores internacionales respecto de las películas que tienen temáticas complicadas, ejemplo, narcotráfico, paramilitarismo, guerrilla. ¿Qué pasa con esos proyectos? Entonces, pues como lo ha manejado el comité hasta la fecha, es que ellos han pedido que les llevemos a la mesa todos los proyectos que son presentados y ellos caso por caso evalúan si el proyecto debe recibir el estímulo o no. Y digamos que la evaluación que ellos hacen es cuando los proyectos, digamos, tienen un impacto negativo sobre la imagen del país, es determinar o sopesar que si el impacto económico y en la generación del empleo es lo suficientemente importante que contrarreste ese impacto negativo que puede tener en la imagen, y pues obviamente tratando de manejar el tema de que las películas pues son una ficción, son un cuento que se está contando, que tal vez esté basado en una historia que atravesó Colombia y que además puede ser interesante para la cinematografía mundial. Entonces pues caso por caso se decide sobre si se aprueba o no el proyecto. Hasta la fecha el comité solo ha rechazado un proyecto y todos los demás han sido aprobados. Bueno, en fin, después de que el fondo, esto creo que ya se los explicaron, también lo voy a pasar. Aquí tenemos algunas de las películas que han sido rodadas ya en Colombia con el incentivo. La primera fue la película Los 33. Esta es la película sobre los mineros chilenos que protagonizó Antonio Banderas. Fue filmada la mitad en las minas de Nemocón y Zipaquirá y la mitad fue filmada en Chile. Y bueno, fue una experiencia muy exitosa. La película se va a estrenar en Chile en agosto, cuando es como una fecha pues de celebración de no sé cuántos años ya pasaron, desde 2 años, desde la tragedia de los mineros en Chile, y en noviembre la van a estrenar en los Estados Unidos. No sé si eso va a ser un estreno mundial y va a llegar a Colombia o no. Esta película, ahí para hablar un poquito del tema turismo, siempre pues se habla que las películas tienen un impacto positivo sobre el turismo que va hacia la región en donde fueron filmadas. Entonces, digamos que esa película, un espectador desprevenido, pues simplemente se dirá, esto sucedió en Chile, punto, y no tengo ni idea que es Colombia. Entonces, para uno lograr que eso tenga un impacto positivo sobre el turismo, pues tendría que hacer una campaña alternativa donde la gente de turismo pues capitalice el hecho de que es una película internacional que llega a muchos espectadores y empiece a vender que hay unas minas de sal en Colombia con un atractivo turístico y que es pues una posibilidad venir a visitar esas locaciones. Esta otra película, The Boy, es una película pequeñísima que fue estrenada ya en South by Southwest. Fue producida por la empresa de Elijah Wood, que hace como películas de género muy pequeñas en los Estados Unidos, y lo interesante de esa película es que Colombia pasa por los Estados Unidos. Entonces se supone que la historia sucede como en una carretera, un motel de carretera en Colorado, y eso lo hicieron cerca de Santa Fe de Antioquia. Y en Estados Unidos, cuando los gringos, aquí puedo decir gringos, ven la película, pues quedan sorprendidísimos de que eso sea en Colombia, porque esa es otra cosa que se encuentra uno muchas veces, y es que en Estados Unidos todo el mundo cree que Colombia son playas y selvas.
y pues no creen que haya otro tipo de locaciones. Entonces cuando ven locaciones con pinos y con eucaliptos y con montañas de tierra fría, pues les parece muy sorprendente. Entonces eso es una cosa que nosotros también hemos empezado a reiterar en el discurso, y es el tema de que Colombia tiene, obviamente, playas y selvas, pero tenemos otro tipo de locaciones. Corazón de León es una película que sí se estrenó aquí en Colombia, es un remake de una película argentina, y el productor el productor argentino de esa película pues quería hacer esa película nuevamente aquí en Colombia para el público colombiano. Entonces la hicieron y salió en pantallas colombianas. No es una película colombiana, es una película argentina, o sea, de capital argentino, pero casi todo el personal técnico y artístico era colombiano. Blunt Force Trauma es una película también pequeña, independiente de los Estados Unidos, pero tiene a Freida Pinto. Ella es la actriz de Quiero ser millonario, Slumdog Millionaire, y también vino Mickey Rourke un par de días a hacer esa filmación. Entonces pues es una película de carretera con unas artistas importantes. Se filmó en las inmediaciones de Choachí y otros sitios en Cundinamarca. Palmeras en la nieve es una producción española. Esa película fue filmada en Ciénaga y Ciénaga y en Bahía Solano, y esas locaciones pasan por África. Esta es una película de época que se supone que sucede en Guinea, en el África. Entonces pues lo filmaron en Colombia. Entonces es increíble la variedad, digamos, de sitios que nuestras locaciones están pudiendo ser usadas para esas diferentes locaciones. La otra película que recibió un estímulo fue Narcos. Narcos es una serie de televisión que va a ser, digamos, mostrada en Netflix. Este es un proyecto muy grande, uno de los más grandes que ha llegado a Colombia en los últimos años. El estímulo tributario no es para series de televisión, es solamente para películas, para salas de cine y TV movies. Entonces ellos lo que hicieron fue presentar un guión de un TV movie que les sirvió como piloto y 2 primeros capítulos de su serie de televisión. Entonces el estímulo fue otorgado, digamos, a ese primer piloto de 2 capítulos que ellos presentaron para nuestra aprobación. Es pues sobre la vida de Pablo Escobar, no sobre la vida de Pablo Escobar, sino como la historia del narcotráfico en Latinoamérica, que empieza un poco en Colombia y con Pablo Escobar, y bueno, sus inicios en lo que ya todos conocemos también por la telenovela que se hizo en el país. Este es el actor de Tropa Élite. El director también es el director de Tropa Élite, que se me olvida el nombre. ¿Alguien se recuerda? ¿No? Bueno. Bueno, aquí esta película o este cortometraje me sirve también para aclarar que este estímulo no es solamente para producciones internacionales, es para películas que se rueden en el territorio nacional y que contraten servicios de producción en Colombia. La nacionalidad de la película, digamos que no es pertinente para esta ley. Los proyectos colombianos pueden perfectamente aplicar a este estímulo. Lo que les sucede es que los proyectos tienen que determinar si les sirve más este estímulo o les sirven los estímulos previstos en la ley 814, que es el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y pues el estímulo tributario para inversionistas y donantes en proyectos colombianos. Entonces este proyecto, desde su financiación, decidió que este era un esquema que le podía ser más beneficioso. Es un cortometraje. También es como basado en un cómic
de los mismos realizadores. Sambo Dendé es como un proyecto transmedia que tiene varias cosas, y de alguna manera este cortometraje que ellos realizaron en Colombia es una empresa que se llama 7G Lab, con servicios de producción de Fox Telecolombia. Lo que busca es utilizar este cortometraje como un teaser para conseguir financiación para una película más grande. Bueno, facilitación de trámites. Entonces, digamos que la Comisión Fílmica, fuera de toda esta estrategia de promoción, claro que aquí tenía otras películas, ¿no? Sí. Estas, digamos, que les mencioné hasta ahora, fueron las películas que ya han completado todo el proceso, es decir, que presentaron el proyecto, fueron aprobadas, fueron rodadas y presentaron toda la documentación que tienen que presentar para el pago del estímulo. Entonces, todas esas películas ya pasaron por todo ese proceso, con excepción de Sambo Dendé, que también va a hacer su proceso de postproducción en Colombia, lo que implica que tiene un tiempo mayor. Pero adicional a eso, tenemos otras películas que ya han sido aprobadas. A la fecha ya hemos aprobado 13 proyectos. Faltan por rodar 3. Faltan por rodar 3 de esos proyectos, es decir que desde, digamos, septiembre de 2013, cuando se aprobó el proyecto de los 33, ya hemos logrado sacar adelante 13 proyectos. Todos esos proyectos en total han gastado en Colombia 41.000 millones de pesos. Esos son como 20 millones de dólares. Esa es una cifra grandísima. Si uno la compara con otros sectores que exportan servicios, porque lo que estamos nosotros aquí haciendo es exportando servicios cinematográficos, digamos que el sector del software, que es un sector pues tan grande y con tanta trayectoria y que han tenido tanta promoción en Colombia, exporta en un año 75 millones de dólares. Entonces, pues estamos por debajo de la exportación del software, pero para hacer un proyecto tan nuevo, pues es una cosa que está creciendo y siendo importante. De los 6 proyectos que ya han completado todo su proceso, pues nosotros vemos que esos 6 proyectos contrataron 873 personas colombianas, que también, si uno lo compara con otros sectores en generación de empleos, es una cosa muy significativa. Y otro dato que tengo aquí interesante es las noches de hotel que compran esas producciones internacionales. Entonces, esas producciones internacionales compraron 11.178 noches de hotel, que es una cosa importantísima y de relevancia en el sector turístico. Entonces, pues es un sector nuestro que impacta por todos lados la economía nacional, y que en ese orden de ideas pues podemos defender, digamos, estas políticas que hemos venido adelantando. Bueno, entonces, en el tema de facilitación de trámites, que creo que Ricardo Cantor ahora les hará una exposición, digamos, más específica sobre cómo funciona este tema, la ley 1556 estableció que los diferentes entes territoriales tenían que facilitar los trámites para rodajes en espacios públicos. ¿Por qué? Porque hoy en día ninguna de las ciudades de Colombia tenía establecido, digamos, un procedimiento específico para esos trámites. Obviamente todas tenían los permisos, pero generalmente eran permisos separados en las diferentes autoridades que tenían que ver con el proceso, que generalmente son espacio público, movilidad, bomberos, la alcaldía, bueno, toda una serie de autoridades. Entonces al productor le tocaba irse oficina por oficina a pedir el permiso, y pues eso era una cosa dispendiosa que en algunos casos pues
había casos de corrupción y demás, como sucede lastimosamente en nuestro país. Entonces lo que se estaba buscando es que exista en cada una de las ciudades una autoridad que centralice ese trabajo. Entonces, si uno va y pide el permiso en la ventanilla única, pues esa ventanilla única internamente gestiona los demás permisos. Entonces, Bogotá viene adelantando muy juiciosamente a hacer esa tarea. Medellín también está adelantando un proceso. Estamos intentando adelantar también las cosas con Cartagena, donde es bastante complicado filmar, pero bueno, ahí vamos en la tarea. Bueno, aquí un poco un tema de qué buscan los productores internacionales. El tema de seguridad es muy importante y de alguna manera, digamos, una talanquera o una digamos, muy mala percepción que se tiene en el exterior de nuestro país. Colombia pues fue ampliamente divulgada, la época por la que pasamos los peores tiempos, donde había tantos secuestros, bombas y demás, y eso se quedó como en la cabeza de los productores internacionales. Entonces, el cambio por el que ha cruzado el país, que no diga uno lo que diga, sí ha cambiado, y piense lo que piense, sí estamos en una situación diferente a la que pasábamos hace 20 años, pues eso no fue divulgado por los medios de comunicación. Obviamente solo la guerra, solo los problemas, solo los secuestros, pero nunca el proceso de cambio de Colombia. Entonces, pues nosotros hemos tenido que decir y volver a decir los cambios por los que ha atravesado Colombia, que permiten que hoy en día sí se pueda hacer una producción internacional en nuestro país. Digamos que eso nos ha ayudado mucho los viajes de familiarización, que les contaba que era una de nuestras estrategias de promoción, porque la gente incluso se sube asustada y buscando un poco de aventura, como dicen los productores. Ellos creen que vienen a Wild Wild West y pues se encuentran con un país con todas las condiciones para hacer una película, con unos hoteles maravillosos, con unos restaurantes buenísimos, con una aerolínea de clase mundial, donde encuentran equipos que tienen, digamos, un conocimiento en la producción de películas, con un sector cinematográfico y audiovisual medianamente desarrollado. Entonces, pues eso ha sido muy bueno, y adicionalmente la experiencia de las películas que ya se han filmado en el país ha sido buena, ha sido muy buena. Entonces, pues Hollywood es también una cosa así de chiquita, todos los productores se conocen entre ellos y pues todos llaman a la persona que ya ha venido a Colombia a preguntarle que cómo le fue, y en general pues la respuesta es que le fue bien. Seguimos teniendo problemas que hay que solucionar. Uno de esos es la filmación en espacios públicos. Ese es un tema que en los Estados Unidos está supremamente desarrollado. O sea, cuando uno saca un permiso, así le cueste mucho dinero, pues tiene el permiso y puede filmar. Aquí es difícil, digamos, acceder rápidamente a esos permisos, y digamos que esa es como la mayor queja. Hemos tenido también problemas, sobre todo están viniendo también fuera de películas, como muchos documentales como de Discovery Channel, History Channel y ese tipo de cosas, y ellos han sufrido problemas de robos. Entonces, pues es también importante, cuando uno habla del tema seguridad, que pues sí, ya no lo van a secuestrar a uno y ni a matar en las calles, pero pues que Colombia tampoco es un sitio donde uno pueda dejar descuidado a un equipo en ningún problema, porque probablemente se los van a robar si eso sucede. Otra de las cosas en que ellos están interesados es en los costos de realización. Colombia sigue siendo un país competitivo en términos de costos de realización, incluso si nos comparamos con
con Brasil, con Argentina, con México y por supuesto con los Estados Unidos. Sin embargo, no es un país baratísimo para filmar, que esa es otra falsa percepción que tienen los productores. Ellos creen que con 3 pesos van a hacer aquí todo. Pues van a ser aquí, pero en su justo costo y bueno, hay que mantener, digamos, el mercado en sus justas condiciones, que no se suban tanto los precios como para que dejemos de ser competitivos, para que sí se vengan para acá, porque pues si no se quedan en California o en Nueva York, pero pues que tampoco es un sitio donde es completamente regalado filmar. La disponibilidad de técnicos de un crew es supremamente importante. Digamos, en el caso de República Dominicana tiene un incentivo muy importante que incluso podría superar el incentivo colombiano, pero ellos no han logrado que las películas vayan a República Dominicana. ¿Por qué? Porque allá no hay crews. Entonces, si uno quiere ir a República Dominicana a filmar, pues tiene que llevar todo desde los Estados Unidos. Entonces, el incentivo no sirve para nada, porque pues no pueden contratar nada allá afuera pues de las cosas logísticas como hoteles, alimentación y transporte. Es importante la infraestructura hotelera, el transporte, obviamente la comunicación, los servicios médicos, pero pues toda esa es una infraestructura que existe en Colombia y está medianamente desarrollada en todas las regiones del país. ¿Qué tipo de locaciones quieren ofrecer? Necesitan pues obviamente depende de la película. Entonces hay paisajes, lugares urbanos, lugares históricos, espacios culturales, demás. Nosotros hemos pues dividido como la página web en 6 diferentes regiones. Nosotros no promocionamos todo el país, nosotros promocionamos los sitios donde existe la infraestructura, por lo menos logística, para hacer una película. Ejemplo, aunque tenemos ahí, Leticia, bueno, todas estas zonas del país, ustedes saben que no cuentan con una infraestructura hotelera, ni siquiera con una infraestructura de carreteras. Llevar los equipos por tierra a esos lugares pues es difícil. Entonces pues nos hemos concentrado en promocionar esas locaciones donde la infraestructura logística de alguna manera existe. Sí hemos incluido a Leticia, aunque pues uno tiene que ver que Leticia es una isla igual que San Andrés y Providencia, donde uno tiene que llegar por avión con todos los equipos y todas las necesidades para hacer la película. Tenemos pues también unas regiones especiales por fuera de ese país, de ese mapa, como son Chocó, Popayán, Monpós, el Santuario de las Lajas, que también estamos de alguna manera promocionando, pero pues que hay que advertirle a los productores de alguna manera el reto que implica rodar en alguna de esas regiones. Bueno, eso era lo que yo les quería contar hoy y muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Yo quisiera que nos explicaras un poco cuál es el filtro para elegir o para, digamos, que manejar esos temas delicados de los que hablaste hace un momento, porque cuando tú dices que existe una mala percepción, pues es un poco contradictorio desde mi perspectiva que se le dé dinero de pronto a producciones que muestran el narcotráfico como Narcos, que lo vimos hace un momento, porque es evidente que la percepción que tienen las personas con respecto a ese tipo de producciones es muy distinta a la que puede tener un colombiano. Esto lo digo un poco con un caso específico, y es que en Buenos Aires estaban presentando la serie de Pablo Escobar y era un hit, ¿sí? Y a todo el mundo le parecía divertidísimo hacerte el chiste de Pablo Escobar y era como que era un boom,
y se presentaba como si fuera un héroe, ¿sí? Entonces era muy complejo tener que manejar esa situación como colombiano estando allá y tener que decir, no, espere un momento porque necesito darle un marco un poco más amplio y que se entienda que eso fue un momento muy duro para el país, que fue doloroso, que los muertos que están en la serie no son ficción, sino que son, evidentemente, son reales, y que eso dejó una secuela dentro de la idiosincrasia colombiana muy fuerte. Entonces a mí me gustaría que nos explicaras un poquito cómo es ese manejo de ese filtro, qué criterios se tienen y bueno, que nos amplíes un poco ese aspecto, ¿sí? Gracias. Sí, digamos que sin duda esa es una dificultad. Uno está haciendo todo un esfuerzo por tratar de cambiar la percepción de la imagen del país, pero a la vez las películas que quieren venirse a hacer en Colombia son las del narcotráfico, las del paramilitarismo, las de la guerrilla. Entonces, sin duda, ahí hay una cosa difícil de manejar. Digamos, hay un criterio muy importante que nuestro comité ha tenido en cuenta, y es que si la película no se filma en Colombia, de todas maneras se va a hacer en otra parte. Es decir, si está el guión de la película, del libro de Virginia Vallejo que ha salido en las revistas de farándula, de Javier Bardem y Penélope Cruz, si Colombia le dice que no a esa película, la van a filmar en Puerto Rico. Igual la percepción del público internacional es que eso sucedió en Colombia. Entonces nos quedamos con la película y con la mala imagen que ello pueda generar, pero nos quedamos sin el recurso, sin la generación de empleo, sin poder decir estuvieron Javier Bardem y Penélope Cruz bronceándose en las Islas del Rosario o cualquier cosa así. Entonces, de alguna manera es como el manejo mediático que uno le pueda dar. Pero pues es lo que yo les decía, el comité lo que hace es como sopesar el tema. Entonces, si es una película muy pequeñita que te va a poner, digamos, en boca de todo el mundo y a hablar mal del país y a generar una mala imagen, pero que en realidad no tiene una repercusión importante en tema económico y en tema de generación de empleo, pues ellos dicen que no. No es un filtro, digamos, específico con una evaluación precisa, sino que es este comité pues de alto nivel el que hace esa evaluación y determina si la película se aprueba o no. Hay que de todas maneras tener en cuenta ese tipo de cosas. Una cosa bien interesante, por ejemplo, es la película, la serie de televisión Breaking Bad, que todo el mundo ha visto, hecha en Nuevo México. Trata tema de drogas, como todos sabemos. ¿Qué sucedió en Nuevo México? La gente va a Nuevo México que nunca iba. ¿Quién iba a irse a hacer unas vacaciones a Nuevo México? A ver dónde es la casa del señor, a dónde eran los pollos locos, a ver cuál era el desierto. Entonces es como pues uno tiene que hacerle entender a las personas que esta es una ficción, ¿no? O que fue un tema que sucedió en Colombia, como tú bien lo dijiste. Estados Unidos ha capitalizado eso muchísimo. Nueva York, por ejemplo, pues también desarrolló su turismo alrededor de las películas del tráfico de licor, ¿no? Y entonces pues se volvió de moda Nueva York por Al Capone y todas las películas que se hicieron alrededor de ese tema. Entonces pues yo creo que Colombia debe ser lo suficientemente inteligente como para aprovechar de alguna manera, aunque sí sé que es difícil y pues comparto tu punto de vista, pero pues ya momento de entender que eso pasó y pues que convertirlo en oportunidad. Respecto a lo que es la comisión fílmica, específicamente, sé que en Bogotá no está creada aún, ¿no? O está creando la comisión fílmica para hacer la ventanilla única, ¿cierto? Eso funciona así. A través de la comisión fílmica se genera lo del ejercicio del cobro de ventanilla única, que es a donde se vienen a pedir permisos de las locaciones en el país. ¿Cómo está constituido o cómo se constituye la comisión fílmica y bajo qué leyes se constituye esta comisión?
Pues la Comisión Fílmica Nacional se crea al interior de Proimágenes Colombia, que es una corporación sin ánimo de lucro mixta, cuya junta directiva preside el Ministerio de Cultura. Se crea mediante un acto de su asamblea donde se determina en los estatutos que Proimágenes pues va a realizar esta labor. La Comisión Fílmica Nacional, digamos, no tiene o no tiene injerencia sobre las comisiones fílmicas locales o territoriales. Ellas pues tienen toda la posibilidad de crearse ellas mismas. De pronto ahorita Ricardo, que va a continuar con esta charla, le contará cómo se constituyó la Comisión Fílmica de Bogotá específicamente. Ok, gracias. Hay una pregunta desde internet que no sé si se pueda responder. Claro que sí. Pero de todas maneras te la voy a hacer. Daniel Bolívar te pregunta, ¿se puede saber cuál fue la película rechazada y por qué? Pues digamos que no quisiera entrar en el título específico ni su productor, pero pues se rechazó por la razón que ya les he explicado. Era una película muy pequeña, de un impacto muy pequeño, pero que trataba un tema muy delicado, demasiado fuerte, que se decidió no apoyar. Era un tema de paramilitarismo, con violación de niños y demás, entonces pues no parecía muy divertido apoyar esa película. Bueno, gracias Silvia por la charla y le doy el paso a Ricardo Cantor. Ricardo trabaja con la Cinemateca y lidera desde agosto del año pasado, el proyecto de la Comisión Fílmica de Bogotá. Bueno, te puedes quedar con este micrófono. Y gracias. Y nos va a contar sobre la Comisión Fílmica de Bogotá, sobre los permisos, sobre toda la gestión que se está realizando. Por este lado. Listo. Y ahí ya tienes micrófono. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Cantor, yo trabajo como asesor para el tema de la Comisión Fílmica de Bogotá en la Cinemateca Distrital. Perdón, ¿podrías repetir? ¿Podrías repetir nuevamente? Sí, soy el asesor de la Comisión Fílmica de Bogotá en el IDARTES. La Cinemateca Distrital es la gerencia y es la oficina de la Alcaldía Mayor de Bogotá para el desarrollo de políticas públicas y pues para toda la promoción y desarrollo de las artes audiovisuales en el distrito. Un programa recientemente creado de la Cinemateca Distrital es la Comisión Fílmica de Bogotá. La Cinemateca existe desde el año 1971 y fue creada principalmente como un lugar para la conservación y preservación del material fílmico en la ciudad. Un poco como antecedente o como parte del contexto general o introducción a esta presentación, les quiero contar que la Cinemateca Distrital, que como les decía actúa como gerencia de las artes audiovisuales en el distrito, adelanta 9 estrategias o programas en la ciudad, entre los que se encuentra la programación de nuestra sala de cine y la programación de salas alternas en toda la ciudad. Desarrolla publicaciones e investigaciones, desarrolla programas de formación de públicos, formadores, preservadores y creadores en la ciudad. Con el tema de las comunicaciones y las TICs adelanta programas de formación, convocatorias en torno al tema transmedia y a nuevas formas de narración audiovisual, y asimismo trabaja en la creación de una Cinemateca de Bogotá digital.
trabaja en la preservación de material fílmico y de material documental respecto al cine en la Filmoteca y en la Biblioteca Especializada en Cine y Medios Audiovisuales, que es tal vez la colección más grande de cine audiovisual en el país y en la ciudad, y que está en el 6º piso del edificio de la Cinemateca. Adelanta la Cinemateca Rodante, que es una estrategia integral de intervención en las localidades, desarrollando líneas de formación, patrimonio, emprendimiento y circulación, que este año va a llegar ya a las 20 localidades de la ciudad. Adelanta convocatorias públicas para la realización e investigación, entre otras acciones de cine en la ciudad. Como octava estrategia, el desarrollo de políticas públicas para el desarrollo audiovisual, entre los que se encuentra el programa de la Comisión Fílmica. Y por último, pues el mantenimiento de nuestro escenario, que es la sala de cine de la carrera 7ª con calle 22. Así entramos al tema de la Comisión Fílmica de Bogotá. En este taller de Tengo una película y voy a rodar en Bogotá. Vamos a arrancar como cuál es el antecedente de la creación de la Comisión Fílmica de Bogotá. La Comisión Fílmica de Bogotá se crea a partir de un decreto en agosto del año pasado, pero es un decreto que se adiciona a una legislación, a una normativa anteriormente sancionada en la ciudad, que es el decreto 456 del año 2013, en el cual se adopta un marco regulatorio para el aprovechamiento económico del espacio público en la ciudad de Bogotá. Es un decreto que desarrolla o que establece cuáles son las actividades de aprovechamiento económico susceptibles o que son permitidas realizarse en el espacio público de la ciudad. Enumera y define cuáles son los elementos del espacio público susceptibles de ese aprovechamiento económico. Dice quiénes son los administradores de los elementos de espacio público, quiénes son los gestores, o sea, define administrador y gestor. Establece unas modalidades de aprovechamiento económico en términos de tiempo, es decir, unas actividades de corto, mediano y largo plazo. Y además establece que las solicitudes y la información para este tipo de usos en la ciudad se va a realizar a través de un sistema, que es un sistema llamado el SUMA, que es el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento Económico del Espacio Público, y se habla de una retribución por este tipo de usos en el Distrito Capital. Este decreto se vuelve realidad o se implementa a través de una resolución, que es un protocolo que básicamente le dice a los solicitantes de los espacios para este tipo de actividades y a las entidades administradoras y gestoras de qué forma se va a hacer la solicitud, con qué información, con qué documentos del solicitante, con qué línea de tiempo y con cuál fórmula de cobro de la retribución. Entonces básicamente este protocolo, que se vuelve una resolución de, en este caso, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, que es el DADEP, contiene el flujograma de la solicitud, la metodología de estudio de la misma y la fórmula de cobro de retribución para este tipo de usos. Ahora, ¿qué pasa? Que desde este decreto quedó estipulado en el parágrafo 1 del artículo 11 que la Secretaría Distrital de Cultura y el Instituto Distrital de las Artes realizará la creación de la Comisión Fílmica de Bogotá, es decir, la actividad de filmaciones quedó excluida de este primer decreto 456 por tener, digamos, que unas características y unas especificidades que se salían, digamos, de lo que podría encontrarse en común en el otro tipo de actividades, como eran actividades recreativas, publicitarias, y etcétera. Entonces, desde este decreto 456 quedó establecido que se iba a crear la Comisión Fílmica de Bogotá y que desde la Comisión Fílmica de Bogotá y desde el IDARTES íbamos a proceder a reglamentar el aprovechamiento económico del espacio público para las filmaciones y asimismo a desarrollar el permiso unificado que establecía el artículo 17 de la Ley 1556 y en la que Silvia nos habló hace un rato con el tema de la facilitación de los rodajes en los diferentes territorios, municipios y ciudades del país. Como les decía, entonces finalmente la Comisión Fílmica se crea por un decreto distrital, que es el decreto 340 del 15 de agosto del año pasado. Este decreto desarrolla el permiso unificado para las filmaciones audiovisuales, que se denominó y vamos a denominar PUFA. Se adiciona al decreto 456 del 2013, que era el que les conté anteriormente, se realiza la creación de la Comisión Fílmica de Bogotá y se dictan, digamos, otras disposiciones un poco más específicas. Entonces les voy a mostrar como los apartes principales de este decreto.
El primero es que se agrega, ya les decía que en el 456 se establecieron quiénes eran administradores y gestores del espacio público en la ciudad, pero como el tema de filmaciones ha quedado por desarrollar según el parágrafo que acabamos de leer, el 340 arranca diciendo que la entidad gestora para la actividad de filmaciones audiovisuales es el Instituto Distrital de las Artes en todo pues el territorio de la ciudad. El decreto 340 también establece 4 excepciones, o sea, 4 casos en los que el permiso unificado ni el decreto en sí aplican, el cual son la realización de noticieros y periodísticos, las filmaciones audiovisuales que se realicen con cámara en mano o que utilizando trípode no tengan motivación económica ni hagan afectación del sistema de movilidad de la ciudad, ni tanto para vehículos como para peatones. La exhibición de obras audiovisuales por considerarse un evento, no una filmación, entonces la normativa que le aplicará será otra. Y los espectáculos públicos o eventos culturales que sean filmados o televisados, pero cuya motivación principal no sea el cubrimiento audiovisual, sino el evento en sí mismo. Entonces, en el ejemplo que siempre ponemos es, por ejemplo, Rock al Parque. Rock al Parque no se realiza porque se vaya a televisar, sino que se realiza como un evento de música de género abierto a la ciudad. El decreto también, en el desarrollo que hace del permiso unificado, lo define como un procedimiento para los ciudadanos y productores de filmaciones audiovisuales para que realicen la presentación en debida forma de la documentación necesaria para que las entidades distritales que conceptúan los permisos puedan, digamos, realizar esas autorizaciones y de esta forma se logra el desarrollo de actividades de filmación en el espacio público de la ciudad, tanto construido como zonas de uso público, según la normatividad vigente, es decir, la normatividad vigente y todo el marco legislativo y regulatorio que tienen las diferentes entidades administradoras del espacio público, pues se mantienen y siguen vigentes. El IDARTES, a través de la Comisión Fílmica, lo que va a hacer es ser gestor o facilitador de que esas autorizaciones se sigan otorgando. ¿Quiénes son administradores del espacio público en la ciudad? Pues movilidad, con todo el sistema de movilidad de la ciudad, el IDRD con parques y grandes escenarios, el IDU con andenes, plazas, plazoletas, la Secretaría de Ambiente pues con todos los, digamos, todas las zonas que según su competencia debe proteger, y a su vez pues ellos son gestores de algún tipo de actividades, el IDR de actividades recreativas y deportivas, el IDU por ejemplo de campamentos de obra, la Secretaría de Ambiente de actividades de ecoturismo, y como les decía, el IDARTES quedó como gestor de las filmaciones audiovisuales. Si alguien tiene preguntas en el transcurso de esta exposición, las puedo ir respondiendo de acuerdo al tema que estemos hablando. El decreto 340 también dice quiénes son los integrantes o quiénes componen ese comité de autoridades de la Comisión Fílmica de Bogotá. En la primera línea encontramos las 5 entidades que tienen voz y voto en las sesiones del comité, que es la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Económico, que delega su participación en el Instituto Distrital de Turismo, el IDARTES, el DADEP, que como les decía es el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, y el Canal Capital como pues el medio audiovisual público de la ciudad. En la siguiente línea encontramos 4 integrantes del comité que participan con voz pero sin voto. Es un delegado de la Cámara de Comercio de Bogotá, un delegado, la directora de la Comisión Fílmica Colombiana, y 2 delegados de las industrias audiovisuales que fueron elegidas por votaciones en asociaciones, mesas de gremios y el clúster de industrias creativas y de contenido de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y por último está la participación del director de la Cinemateca Distrital, gerente de las artes audiovisuales del distrito, como secretario técnico del comité. Entonces, como vemos, está integrado por 9 miembros. ¿Cuáles son los objetivos que se establecen para la Comisión de la Ciudad? Primero, pues regular el aprovechamiento económico del espacio público para el caso de las filmaciones, diseñar, implementar y operar el permiso unificado, denominado PUFA,
realizar difusión y promoción de Bogotá como locación y la promoción de la industria audiovisual de Bogotá y del país. El decreto distrital 340 también habla de unas posibles exenciones parciales o totales de pago. El primer caso es para los académicos y comunitarios o alternativos, siempre y cuando estén por fuera de la segunda excepción que ya les dije, la de la cámara en mano o sin motivación económica. Los proyectos cinematográficos que sean beneficiados por las convocatorias del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y las convocatorias distritales, y los proyectos que sean aprobados bajo la ley de filmaciones, la ley 1556, siempre y cuando los servicios cinematográficos sean contratados con sociedades domiciliadas y constituidas en Bogotá. El decreto también señala dos grandes y primerísimos productos de esta comisión. El primero es un protocolo interinstitucional para el PUFA. Como ya les decía, la resolución 234 es el protocolo de ese decreto 456 para esas actividades de corto plazo en el distrito. Y nosotros, después de ese decreto 340, vamos a tener un protocolo que se va a convertir en una resolución del IDARTES, y que, como les decía, nos va a dar cuenta, que es lo que ya les voy a entrar a explicar, la forma en que se van a solicitar los permisos en la ciudad. Y el segundo gran producto de esta primera fase de trabajo de la comisión va a ser el formulario de solicitud en línea. O sea, este permiso unificado ya no se va a realizar en físico en diferentes oficinas de la ciudad, sino que se va a realizar a través de un aplicativo en la web, en el mismo sistema SUMA, que es el que utiliza el DADET para el resto de actividades de aprovechamiento económico en la ciudad. Voy a hablar ahorita de un poco de algunos motivos o factores por los que se hace pertinente la creación de una comisión fílmica en la ciudad. En términos de cine, Colombia se ha convertido en el cuarto país productor en América Latina. El estreno de largometrajes en el país también ha aumentado, y entre el 2013 y lo que llamamos del 2015 se han estrenado 54 películas en el país, de las cuales alrededor del 32% se han filmado en Bogotá, siendo el lugar del país que tiene mayor concentración de producción de estas, pues del total. Adicionalmente, bajo los incentivos de la ley 814, pues se ha evidentemente dinamizado la dinámica de la producción de cine en el país, y en el 2014 se entregaron 39 certificados de inversión de donación e inversión que beneficiaron a 35 proyectos. Y para este año las convocatorias públicas del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que ya les habrán hablado de eso esta semana en este taller, aprobaron un monto de 19.752 millones de pesos para el sector. En términos de publicidad tenemos una cifra, y es que aproximadamente se están rodando 1.000 días de comerciales al año. Un trabajo que también hemos hecho con las productoras de televisión, y hemos logrado tener cifras como que Caracol Televisión calcula que ellos están solicitando al mes entre 30 y 63 permisos para filmaciones en la ciudad, y ante la Secretaría Distrital de Movilidad se tramitan aproximadamente 60 permisos o solicitudes de permisos a la semana. Una cifra de Investing Bogotá también es que a través de la ley de filmaciones se tiene un aproximado de que en 5 años se habrán generado alrededor de 4.000 empleos y se habrán hecho negocios por $200 millones en el país, en la ciudad. Todo este crecimiento en la dinámica del sector pues generó también o promovió la creación de un clúster para las industrias creativas y de contenido en la ciudad. Y también decir que bueno, los asistentes a cine, la taquilla en el país ha aumentado, y gran parte o un porcentaje importante se produce en Bogotá, alrededor del 38,9% de asistencia a las salas de cine comercial. Otro importante factor para que sea pertinente la creación de esta comisión pues es la ley de filmaciones, de la que Silvia nos acaba de hablar. Y otro factor importante es que de esas 7 proyectos que Silvia nos habló en su exposición,
y que se han llevado a cabo en el país sin la entrada en operación del permiso unificado. De esos 7 proyectos, 4 se han realizado total o parcialmente o con sus bases de producción en Bogotá, incluyendo pues 10 capítulos, una temporada completa de una serie de televisión para Netflix. Los impactos de los rodajes internacionales pues están también claramente expuestos. A nivel económico pues hay una contratación de servicios cinematográficos, logísticos y de locaciones. Hay un impacto en el empleo local de técnicos, profesionales y servicios asistenciales y generales, y pues también hay un importante trabajo o aporte en la transferencia de conocimiento que se da. En ese tema de transferencia de conocimiento, por ejemplo, con el rodaje de la película Los 33, que se rodó en su primera parte en Colombia y su segunda parte, como nos contó Silvia, en Chile, 8 colombianos que fueron contratados acá para el rodaje acá, fueron llevados adicionalmente a continuar y a concluir el rodaje en su segunda parte en Chile. Esas son otras series de Netflix que nos dio la empresa que presta el servicio en Colombia, que son cifras pues bastante contundentes. Son cifras al 21 de octubre del 2014, en la cual habían sido contratados como equipo técnico colombiano alrededor de 300 personas, 70 actores. Se habían pagado en Colombia 4.500 noches de hotel, se han comprado 801 tiquetes en agencias colombianas. Estaban trabajando 45, automóviles en el rodaje. En los 2 primeros capítulos se pagaron 85 locaciones. Habían 430 personas haciendo uso de los servicios de alimentación y se han contratado 1.400 llamados de extras en el rodaje de la serie. Y un factor también importante para la creación de la comisión y el permiso unificado es el procedimiento complejo que a la fecha se tiene para solicitar los permisos en la ciudad. En este momento alrededor de 7 dependencias de 7 entidades distritales otorgan permisos dependiendo de la naturaleza y de la complejidad de cada llamado de los rodajes de las producciones, y sumado a la alcaldía local en la que territorialmente vaya a ocurrir la filmación. Otros factores importantes del procedimiento complejo actual ha sido pues la erradicación física de la documentación, las metodologías y líneas de tiempo de estudio que son diferentes en cada una de estas entidades, y los procesos de aprobación, seguimiento y control pues que se hacen de una forma dispersa y que determina cada entidad por separado y según su criterio. Entonces nosotros estamos trabajando en ese protocolo que, como les decía, se va a convertir en una resolución del IDARTES, y este protocolo va a definir, o es el documento que va a explicar la metodología de solicitud y estudio del PUFA, la fórmula de cobro que se va a aplicar en estos casos, la línea de tiempo de estudio de las solicitudes, cuál va a ser el proceso contractual de la solicitud y de qué forma se va a realizar el control y evaluación de la actividad. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta o inquietud. Listo, entonces lo que voy a hacer es un poco exponerles de qué se va a componer ese protocolo y cuál va a ser el procedimiento que se va a implementar para la solicitud de permisos. Entonces es un formulario en línea que va a exigir la creación de un usuario en el sistema, un usuario como se crea básicamente en cualquier plataforma web o red social, con el cual usted va a recibir un mensaje de verificación, va a recibir una contraseña temporal, y en su primer ingreso al sistema va a tener que asignar una contraseña personal y desarrollar una pregunta de seguridad. Este es un paso que se hace una sola vez, la primera vez que se ingresa al sistema. El siguiente va a ser el diligenciamiento de información y documentación del solicitante, bien sea persona natural o jurídica, y de su representante legal en el caso de las jurídicas. Este paso también se realiza la primera vez que se ingresa al sistema y es como el paso en el que se va a identificar realmente el solicitante o los tipos de solicitantes posibles del sistema.
El siguiente paso va a ser la lectura muy juiciosa y concienzuda de una serie de información que cualquier persona que vaya a realizar rodajes en la ciudad debe conocer y debe entender y además aplicar. Entonces aquí les vamos a hablar de generalidades del préstamo de los espacios. Van a tener enlaces a un glosario de términos, digamos, frecuentes en el flujograma de la solicitud. Va a encontrar una serie de documentos técnicos que ya les voy a decir cuáles son, accesos a la normativa distrital que aplica en este caso de actividades, y una serie de acciones en pro del ciudadano y de la comunidad circundante a las filmaciones, porque digamos que es uno de los grandes conflictos que hoy se tiene, y es ese impacto que tienen las filmaciones en los vecindarios y en algunos barrios de la ciudad. La solicitud se hace a través de 4 pasos. El primer paso tiene 3 partes y digamos que es el más importante, en el que se da cuenta de la naturaleza del llamado para el que se está solicitando permiso. En el primer paso se va a ingresar una información de ubicación, en el cual el solicitante nos va a decir información acerca del tipo de industria a la que pertenece, si es cine, televisión, publicidad, videojuegos, videos musicales, contenidos, videos para plataformas en línea, la dirección donde va a realizar la filmación, el tipo de elementos de espacio público que va a utilizar, los va a encontrar listados en el formulario, y la cantidad de metraje que está solicitando para uso de su filmación. A continuación, en la agenda nos va a decir las fechas y horas de inicio y fin de su actividad, lo que está solicitando, y en características nos va a decir el tipo y número de personas que van a participar, al igual que de vehículos y elementos propios del quehacer audiovisual, como cámaras, elementos de iluminación, máquinas. Nos va a decir si va a hacer uso de efectos especiales en escena, uso de animales, y qué tipo de afectación, o si no va a hacer, al sistema de movilidad de la ciudad. En este primer paso, que tiene esas 3 partes, ubicación, agenda y características, el sistema le indicará al solicitante el cobro, es decir, el cálculo del cobro en línea. La aplicación de esa fórmula de retribución por ese tipo de uso se va a realizar automáticamente en el sistema, y al concluir este primer paso, el solicitante va a poder conocer a través de ese diligenciamiento en línea el valor de la retribución. Un segundo paso, que es el de participantes, nos va a indicar la información de contacto y documento de identidad del responsable de la locación, o sea, de la persona que va a estar todo el tiempo en el set, como responsable de la filmación y de la actividad durante toda la jornada, y un listado básico del equipo confirmado y el equipo base que asiste a los llamados de la producción. Un tercer paso, que básicamente es un formulario que tiene sistematizado el DADEP, en el que el solicitante da cuenta del tipo de residuos sólidos que va a producir en el desarrollo de su actividad, y el tipo de manejo que le va a dar, según un decreto que se cita y que se explica en ese punto del formulario. Y un cuarto paso, en el que básicamente se van a adjuntar una documentación. El primer documento son actividades a realizar, en el cual ya en agenda dijimos qué días vamos a rodar y cuáles son las horas de principio y fin. Aquí lo que vamos a hacer es, por cada jornada de filmación vamos a desglosar los tiempos de montaje, desmontaje y de la filmación propiamente, porque los tiempos de montaje y desmontaje deben estar englobados y relacionados desde un principio en el paso de agenda. El plan de ocupación del espacio público es básicamente una descripción de esa ocupación que se va a hacer. O sea, ya antes habíamos dicho como la dirección del set de filmación, los elementos que vamos a utilizar, en las áreas o tramos de afectación, pero ya en este documento pues se hace una descripción de en dónde va cada uno de los elementos que se han relacionado, que se van a afectar. El siguiente punto es un plano, que es esa descripción pero de forma gráfica. El cuarto documento es, si van a realizar afectación en el sistema de movilidad, tienen que presentar un PMT, como se viene haciendo hoy en día en la ciudad, solo que no va y se radica movilidad y no sabemos cuánto se demora, o sí, tiene como unas líneas de tiempo y estudio diferentes, sino que se va a ingresar adjunto al formulario para el estudio de la autoridad competente, que sigue siendo la Secretaría de Movilidad, solo que a partir de que nosotros entremos en vigencia, pues Movilidad solo va a recibir PMTs para filmaciones a través de nuestro sistema, nuestro formulario en línea para filmaciones.
Y por último, si la actividad, según el Instituto de Riesgos y Aglomeraciones de la ciudad, es una actividad de mediana o alta complejidad, va a tener que solicitar, eso sí, como un procedimiento aparte del sistema, un certificado de su actividad, y lo va a tener que adjuntar a su formulario de solicitud, y eso implica una línea de tiempo diferente que si su actividad es de baja complejidad, como lo son la gran mayoría de filmaciones que se realizan en la ciudad. En este paso, una vez diligenciada toda esta información y adjuntado los documentos, el solicitante podrá enviar a través de la web su solicitud. Nosotros realizaremos una verificación técnica de que se hayan adjuntado los documentos que se haya diligenciado correctamente la información, y la metodología de estudio o lo que pasa interadministrativamente con su solicitud es lo siguiente. Todo esto está descrito en ese protocolo que se convertirá en resolución del IDARTES. Entonces, la metodología de estudio, ¿en qué consiste? Una vez hayamos validado esa información, las entidades distritales administradoras del espacio público que tienen que conceptuar sobre su solicitud van a recibir toda la información que ustedes diligenciaron. El formulario se diseñó para que con la información que ustedes ingresan, el mismo sistema identifique quiénes tienen que conceptuar. O sea, en el momento en que usted elige la localidad donde va a rodar, el sistema ya sabe que ese email le llega a la localidad, a la alcaldía local de ese territorio y no a las otras 19. Lo mismo si usted dijo que iba a afectar el sistema de movilidad, pues esa solicitud la va a recibir la Secretaría Distrital correspondiente, pero si no, pues no la va a recibir ellos. Y así con las 7 entidades que hemos identificado o que ya identificamos y tenemos claro que son las que conceptúan en términos de este tipo de actividad. Las entidades distritales van a conceptuar en el mismo sistema, o sea, ellos van a tener unos roles creados en el sistema con unas contraseñas, van a poder ingresar y emitir su concepto de aprobado o no aprobado con una respectiva justificación. El tercer paso va a ser la aprobación o no aprobación. Si no hay una aprobación, pues el solicitante va a recibir un correo electrónico donde se le va a informar los motivos por los cuales la solicitud no fue aprobada, y si es aprobada va a recibir las instrucciones de pago de esa retribución. El cuarto paso va a ser ya por parte del solicitante realizar el pago. Al tiempo que realiza el pago, la Oficina Asesora Jurídica del IDARTES va a diligenciar un contrato, que es una minuta pro forma que va a estar publicada siempre en internet para que los productores conozcan el contenido del documento, y el productor con su recibo de pago va a firmar el contrato, tramita la expedición de una póliza, que puede ser una póliza que él ya tenga para todo un proyecto y que mientras tenga lo que solicita la minuta del contrato va a poder utilizar por todos los permisos que solicite para ese proyecto mientras la póliza esté en vigencia. Y por último se le entregará vía web su permiso, que es lo que vamos a denominar PUFA, y que es lo que las autoridades o las mismas entidades administradoras, cuando lleguen a hacer algún control de la filmación, pues van a solicitar, y que vamos a obligar a que los productores tengan siempre visibles en sus camiones de producción, en sus carros de producción y pues alrededor de su set de filmación, para que siempre sea visible no solo de la autoridad, sino pues también del ciudadano que de pronto se ve afectado o siente un impacto en su espacio habitual por la realización de la actividad. Señor. ¿Cuánto tiempo se duraría como estos trámites? Sí, listo. Ya les voy a exponer la línea de tiempo en la siguiente diapositiva. ¿Cómo se hace el control y evaluación del proceso? Nosotros vamos a tener unas personas que van a realizar un monitoreo de las locaciones, es decir, son monitores que van a ir a visitar los rodajes y pues van a hacer una primera verificación de que el productor esté cumpliendo con lo solicitado y aprobado por las entidades, y vamos a tener un protocolo de acción de ellos en caso pues de que no se esté cumpliendo alguna de las medidas conceptuadas por las entidades. Ese control no solo lo podemos hacer nosotros, es decir, cualquier entidad administradora que les autorizó
puede llegar ahí, o sea, si la movilidad les autorizó estacionamiento de vehículos, ellos pueden llegar a hacer control también de lo autorizado. Lo mismo las alcaldías locales, sobre todo cuando los vecinos se ven muy afectados, es casi el primer organismo al que acuden, la alcaldía local y la policía. Ahora nosotros vamos a las alcaldías locales, como siempre van a conceptuar lo que se autoriza en su territorio, pues van a tener un conocimiento previo y acceso a lo que se autorizó, y asimismo nosotros vamos a enviar unas alertas a las comandancias locales de policías para que ellos estén enterados que hay rodajes ocurriendo la siguiente semana o al día siguiente en su territorio en la ciudad. Una vez verificado ese uso correcto del espacio público por parte de nuestros monitores, el productor o esa solicitud tendrá un paz y salvo de parte del IDARTES como gestor de la actividad, y esto le permitirá continuar haciendo solicitudes. También se están evaluando algún tipo de sanciones en caso de incumplimientos, que hemos identificado 3 escenarios posibles, pero sin duda identificaremos y mapearemos más. Pero uno de ellos es pues un uso, que se extienda el uso del rodaje permitido. En el protocolo va a quedar establecido como tiempo de uso 16 horas. Entonces puede que haya algún tipo de sanción cuando ese tiempo de uso se extienda. Puede haber otro tipo de sanción cuando el productor incumpla con lo que se ha autorizado, que de hecho ya la ley 1421 establece que las alcaldías locales y la policía pueden suspender simplemente la actividad en caso de incumplimiento. Y otro tipo puede ser pues cuando ya haya un grave, pues no un grave, pero sí un daño a la infraestructura tanto de la ciudad como de algún particular, digamos en el transcurso de la jornada de filmación. Eso se está terminando de diseñar y va a estar incluido en la minuta del contrato, en la minuta que los solicitantes van a firmar para el préstamo del espacio. La línea de tiempo, nosotros tenemos establecida una línea de tiempo de 5 días hábiles para el estudio de la solicitud y para el proceso contractual. Son 5 días hábiles que no incluyen ni el día de filmación ni el día de diligenciamiento de la solicitud. Es decir, el día de diligenciamiento de la solicitud es el día 0. A partir del día siguiente hábil empieza a contar nuestra línea de tiempo, en la cual durante los 3 primeros días las entidades distritales van a conceptuar. Trabajaremos como entidad gestora de que estos 3 días pues se cumplan y los logremos en algún punto optimizar. Un tema que complejiza las solicitudes sí o sí va a ser la afectación al sistema de movilidad, o sea, la dirección la dirección competente en la Secretaría de Movilidad pues no tiene una amplia capacidad operativa y el volumen de solicitudes es muy alto, y no solo llegan solicitudes de filmaciones, sino de protestas y de otro tipo de actividades que se desarrollan en la ciudad, y digamos que ellos tienen, y siendo ellos los más complejos, son los que tienen la línea de tiempo menor actualmente, que es de 3 días para filmaciones. Entonces un poco pegados a esa línea reducida que tiene la Secretaría más compleja en términos de conceptuar permisos, es que convencimos a las demás secretarías y dependencias del distrito a mantenernos en máximo 3 días hábiles para conceptuar los permisos. Y durante los 2 días siguientes pues se va a realizar el pago de la retribución, la firma de esa minuta de préstamo y la expedición y aprobación de pólizas, para que ya al 6º día hábil el productor, si realizó con la línea de tiempo mínima, pueda realizar su filmación en un espacio público o una afectación. Eso también es muy importante, y es que hemos establecido en el formulario pues la diferenciación pues que existe, pero el formulario lo tiene de forma explícita, y es el uso del espacio público, bien sea como set de filmación, o sea, es decir, que el paisaje urbano se va a ver, el paisaje urbano de la ciudad se ve en su filmación, o el uso del espacio público como base de producción, o sea, que simplemente lo voy a utilizar para estacionamiento, para carpas, para ubicar algún tipo de material o elemento logístico o propio del quehacer audiovisual. Esta es la línea de tiempo normal cuando no son actividades de media o alta complejidad. Generalmente son actividades de media o alta complejidad, pues actividades que involucren convocatorias abiertas e indiferenciadas de público, o sea, donde haya una aglomeración, donde haya gente no coordinada, y eso va a tener pues una línea de tiempo mucho más amplia de 20 días hábiles, porque los primeros 15 días se le van a ir al solicitante tramitando el permiso o el concepto del IDIGER para que su actividad sea permitida, y una vez tengan ese certificado de complejidad pues es que van a poder arrancar nuestra solicitud
con los 5 días que tiene el PUFA. El protocolo va a incluir además unos anexos técnicos, que es una explicación de la fórmula de cobro para que se entienda cómo y por qué se está cobrando. Tiene 5 variables de cobro. Un segundo anexo, que son las excepciones, que ya igual se las expliqué, que están en el decreto 340, otro unas exenciones parciales. Estos 2 documentos técnicos tienen unas ampliaciones o una reglamentación. En el caso de las exenciones, pues hay una serie de documentación que deberá presentar el solicitante para soportar que es académico alternativo o que es beneficiario del FDC o beneficiario de las convocatorias del distrito o que es un proyecto que ha sido aprobado por el Comité de la Ley de Filmaciones. Un cuarto documento que es un glosario, que también lo encuentran en una de las partes del flujograma, y una serie de acciones en pro del respeto y por el ciudadano y la comunidad que está alrededor de las filmaciones, y que estamos trabajando para convertirlo en todo un protocolo de acción de los productores con el vecindario donde filman. Finalmente, este protocolo va a ser aprobado, si todo sale como lo esperamos, el próximo jueves en un comité cerrado de los integrantes con voto de la Comisión Fílmica, y una vez sea aprobado, pues procedemos ya a un trámite interno y administrativo de que se convierta en resolución. Pero para que nosotros entremos en operación tienen que ocurrir 2 cosas: que ese protocolo sea una resolución y que nosotros tengamos el formulario en línea totalmente desarrollado para que entre en vigencia. Entonces lo del protocolo lo vamos a lograr ya en el término de un par de semanas, y estamos en un proceso de contratación de unos ingenieros que van a trabajar. El formulario en línea ya existe y ya hay una versión beta de él, pero requiere de unos ajustes sin los cuales podríamos empezar a operar, pero trabajamos en que eso sea lo más pronto posible, teniendo ya el protocolo firmado y aprobado y siendo un documento público pues de la administración distrital. ¿Qué otros avances y qué otro trabajo hemos desarrollado con la comisión? Ya les dije que el protocolo, el decreto 340 nos desafiaba a 2 grandes productos en los que hemos trabajado, como les decía, que uno es el protocolo, el otro el formulario en línea, pero tenemos otras labores y objetivos como comisión, y son en los que hemos trabajado, y son los siguientes frentes. El primero es la gestión de la información. Entonces hemos trabajado en la captura y sistematización de información para los directorios de servicios audiovisuales y logísticos. Tenemos identificados y trabajados en este momento 44 categorías de servicios audiovisuales en la ciudad, y 18 logísticos, que van a estar todos publicados en nuestra página web, en la que también trabajamos actualmente. Y trabajamos en un directorio de locaciones en Bogotá, que vamos alrededor de unas 200 en este momento. Hemos desarrollado unos formularios de inscripción para que todos estos proveedores de producción que están en nuestra base de datos pues se inscriban formalmente y hagan parte y quieran ser parte del directorio de servicios, y también una serie de encuestas a los productores, en general a los profesionales de la industria, para que nos ayuden a mapear y a identificar todos estos proveedores de diferentes servicios, algunos muy específicos de algunos departamentos, para que estén en nuestro sistema. Trabajamos en la estructura y diseño de una página web, pues teniendo ampliamente teniendo como referente páginas web internacionales de comisión fílmicas que operan desde hace mucho tiempo y que saben cómo funciona el tema y qué tipo de información es clave tener siempre disponible para los interesados. Y redactamos casi que a diario respuestas a inquietudes de ciudadanos, productores nacionales, ya en algunos casos han sido internacionales, y entidades distritales que tienen ya inquietudes, que ya se conoce que hay un decreto, que ya se conoce que la comisión se creó, que se trabaja en el permiso unificado, y que constantemente nos preguntan en qué va el proceso y de qué forma se está llevando a cabo mientras opera el PUFA. En términos de operación y PUFA, pues nosotros trabajaremos en el monitoreo y validación de las solicitudes, trabajaremos en la gestión de las respuestas de las entidades administradoras del espacio público y del proceso contractual. Trabajamos en el diseño del proceso de seguimiento y control con las visitas de monitores y sistematizar toda esta información que sea producto de las visitas, el registro de los pasisalvos y el seguimiento a las sanciones que se puedan establecer e implementar.
Con tema de cualificación del sector, tenemos abierta una convocatoria para inglés técnico que se va a hacer de forma virtual y presencial en asocio con el SENA, y que como producto de este proceso se va a obtener una certificación desde la Comisión Fílmica de Bogotá de que se realizó un proceso de bilingüismo, y que pues lo estamos ofreciendo además nosotros. Y la convocatoria está abierta, se abrió el 25 de mayo y se cierra el 21 de junio. El formulario de inscripción lo pueden encontrar en las redes sociales del IDARTES y de la Cinemateca Distrital. En Facebook sobre todo está publicado. Y bueno, por último, contarles un poco del equipo de trabajo que por el momento y que para una primera etapa integra la comisión. La comisión está a la cabeza de Julián David Correa, que es el director de la Cinemateca y el gerente de las artes audiovisuales, y quien actúa, como ya les decía, como secretario técnico de la comisión. Yo soy el asesor de la Cinemateca para este tema, y trabaja con nosotros la abogada María del Pilar Acosta, la economista Diana Cifuentes. Diana está haciendo ya unas revisiones y evaluaciones de esa primera fórmula de cobro que va a salir en el protocolo, pues un poco midiendo que sea competitiva en la región y que, digamos, los cobros tengan una lógica y sensatez sobre la dinámica actual del sector. Reina Tinjacá, que hace un apoyo a la gestión de la información. Milena Pimentel, un apoyo a la operatividad del PUFA. Estamos en proceso de contratación de nuestros 2 primeros monitores de locaciones, que son Néstor Parra y Yesid Pineda, y estamos en proceso de selección de los ingenieros que le van a hacer los ajustes al formulario del PUFA. Y pues aquí concluye la presentación, y quisiera saber si tienen inquietudes para responderlas. Dios. No te caigas. Yo tengo, me gustaría que nos ampliaras un poquito lo de las convocatorias de la Comisión Fílmica, y que o que me ejemplificaras lo que hablaste acerca de las acciones en pro del ciudadano, que no me quedó muy claro, ¿sí? Pero ¿te refieres a las convocatorias que hablé en la presentación de la Cinemateca? O sea, es decir, propia de la Comisión Fílmica. Sí. Es la que te acabo de decir del bilingüismo en inglés técnico. Ok. No sé qué información quieras que... Sí, básicamente, si hay otro tipo de convocatorias, o si esa es, digamos, que la inicial y han pensado enfocarlo hacia otras áreas. En nuestra convocatoria inicial abrimos la inscripción precisamente para mapear las necesidades mismas del sector. Entonces, en este momento es abierta, y lo que vamos es a identificar por departamentos, por ejemplo, departamentos de las filmaciones, identificar los grupos en dirección de arte, en fotografía, en dirección, para tratar de además hacer esos módulos de inglés técnico y que va a ser presencial en la Cinemateca, pues de la forma más acertada y puntual posible. Eso en cuanto a la convocatoria. No sé si te responda la pregunta. En términos de acciones en pro al ciudadano, pues es una serie de acciones que hemos identificado, no las tengo completas todas acá, pero que incluye pues el buen actuar de las filmaciones y de las personas que integran las filmaciones en los barrios, que van desde avisarle a la comunidad con un tiempo mínimo antes de que la filmación va a ocurrir, que va con avisarles de que si van a utilizar efectos especiales, explosiones, tiroteos, pues la comunidad sepa, para que cuando vea a alguien disparando en la esquina de su casa no se altere y llame a la policía, bueno, tome acciones que considere. Va desde que la producción tenga un interlocutor con la comunidad en caso de que la comunidad se acerque a hacer algún tipo de inquietud o queja. Va también con sugerir un trabajo con los técnicos, que a veces no tienen el trato pues más amable o más cordial con los vecinos, y pues también con un respeto por los antejardines, por las zonas de tráfico peatonal, con la delicadeza en el manejo de los cierres, porque pues digamos todos somos también ciudadanos y habitantes de la ciudad, y tampoco es chévere que uno no pueda entrar el carro a su garaje o pueda entrar a su casa durante 10 minutos
Entonces es como una serie de acciones que hemos identificado hablando con los productores y oyendo a la ciudadanía, porque hemos participado en mesas de trabajo específicamente con la localidad de Teusaquillo, donde los vecinos de una forma organizada pues se han venido quejando de forma sistematizada ante pues la personería distrital, ante la alcaldía local, y pues digamos nosotros hemos entrado a esas reuniones, esas dinámicas de trabajo, en las cuales a partir de lo que ellos nos cuentan que les pasa con las filmaciones en sus antejardines, en sus casas, en sus garajes, pues hemos diseñado como esta serie en principio acciones sugeridas, algunas van a quedar obligatorias en la minuta, y vamos a trabajar en todo un protocolo, como una cartilla de comportamiento desde el gran responsable de la locación que llega a recibir el espacio hasta todos los técnicos y proveedores de producción que participan en la filmación. De nada. Joana quiere preguntarme algo. Dímelo en el micrófono que no te oigo. No, lo que es que si tienes interés sobre las convocatorias, que aunque en este momento estamos haciendo una presentación específica de la Comisión Fílmica, que hace parte de la Cinemateca Digital y Gerencia de Artes Audiovisuales, tenemos un portafolio propio de estímulos donde otorgamos recursos económicos para la creación de becas para hacer cortometrajes de ficción, documental, proyectos asociados a los nuevos medios o transmedia, y también para animación, que en este año tiene como un corte asociado al experimental. También tenemos premios en el cual los productos ya terminados les damos un reconocimiento para aportar la circulación de proyectos que tenemos en los barrios, como las salas asociadas o los cineclubes, y además tenemos becas para la preservación de archivos fílmicos audiovisuales importantes para la ciudad, o para los que están interesados en hacer investigación sobre nuestro cine, que esta convocatoria específica termina en una publicación de investigaciones, que es una línea editorial que tiene la Cinemateca Distrital. Joana Segovia es la asesora misional de la Cinemateca Distrital. Bueno, gracias. Gracias, Ricardo, y gracias a ustedes por haber venido, por haber participado del taller Tengo una película en Bogotá. Acá está. Me despido de todos quienes nos acompañaron estos 4 días acá en el Centro Ático de la Universidad Javeriana. Muchísimas gracias por haber participado. Les voy a enviar una encuesta la próxima semana, una encuesta de satisfacción, para que me cuenten cómo les pareció el taller, qué les gustó, qué no les gustó, porque para nosotros es importante saber en qué estamos haciendo bien y qué no. Y al final de la encuesta, la recompensa es el material de todas las exposiciones, la cartilla Cultura del Derecho de la que habló Andrés, etcétera, todo lo que estuvimos viendo en estos días. Muchísimas gracias a la Cinemateca por su participación. ¿Tienes una pregunta, inquietud? Me gustaría saber si hay algún tipo de certificación por este curso o taller. En realidad estos talleres no se certifican. Por el streaming también me han preguntado mucho quienes han estado constantemente siguiéndolo. Este taller no se certifica, pero dada la inquietud creo que voy a llevarla a la casa de Proimágenes a ver cómo podemos gestionarlo. Y ya, por ahora no es nada más. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.